Bueno, arquitecto, buenos días. Soy el alumno Nils Pérez Saavedra y voy a realizar mi exposición sobre los revolucionarios, ¿no? Bueno, como introducción vamos a hablar que los arquitectos pues, visionarios Boulet y Ledoux son quienes traspasan los límites de la razón, ¿no? Al proponer pues arquitecturas utópicas difícilmente ejecutables. Estos arquitectos pues con sus acciones y pensamientos cuestionan la idea de arquitectura, ¿no? Que se tenía en esa época. Bueno, vamos a comentar lo que es referente a Etienne Louis Boulet, ¿no? Bueno, este arquitecto pues nació en Francia, París, eh, en 1728 hasta el año que fallece fue en 1799, ¿no? Hijo de un arquitecto, estudió pintura, luego pues estudiaría lo que es arquitectura, ¿no? Por petición de su papá. Etienne Louis Boulet pues fue un arquitecto visionario y teórico, ¿no? Influyente de la arquitectura neoclásica y autor de pensamiento utópico en 1750, ¿no? Forma parte también pues de la Academia Real de Arquitectura de París. En 1562 pues se convirtió en el arquitecto jefe de Federico II, ¿no? El Grande de Prusia. Bueno, en cuanto pues digamos que tenía conceptos formados, creía que la arquitectura pues debía ser monumental, ya que debía mostrar pues la importancia, ¿no? Y la jerarquía en comparación al resto de los edificios, ¿no? También pues que debía ser un todo, ¿no? Un único cuerpo con una única forma volumétrica pura, desprovista de ornamento y sobre todo simétrica, ¿no? Boulé creía que la arquitectura debía ser monumental ya que debía mostrar la importancia frente al resto, ¿no? Diseñó una serie de casas pues en 1762 y 1778, ¿no? Entre ese periodo, ¿no? Entre los ejemplos que aún se conservan pues se encuentran el Hotel Alexandre y el Hotel de Brunoy, ¿no? Ambos en París. Asimismo también pues su imaginación febril pues también se pone de manifiesto, ¿no? Con obras como la Biblioteca Alargada, el Arco del Triunfo con inscripciones, el Templo Cuadrado y los diversos panteones, ¿no? Con formas geométricas. Entre sus proyectos más célebres pues se encuentra el cenotafio, ¿no? Que lo hizo pues para Isaac Newton, ¿no? Digamos, ¿no? En 1784. Este diseño representa pues uno de los iconos de la llamada arquitectura visionaria. La estructura pues nunca llegó a construirse, ¿no? Bueno, digamos pues también que su obra fue muy escasa y su tratado de la arquitectura pues fue publicada pues ya a mediados del siglo XX, ¿no? Entre sus características pues arquitectónicas de su arquitectura pues digamos que manejó conceptos o valores que utilizaron la belleza de las formas y la arquitectura con sentido de nobleza, ¿no? También hubo pues una exploración de la estética, ¿no? Lo sublime, ¿no? De lo sublime, enorme y sobrecogedor, ¿no? También pues la arquitectura estaba representada a través de formas puras, ¿no? Había el interés por las formas geométricas elementales, ¿no? También pues hay una mirada pues a la arquitectura clásica con los ojos sensibles, ¿no? De la razón. Pues ¿no? Desarrolla pues un estilo también geométrico, abstracto, distinto, inspirado por formas clásicas, ¿no? También hay eliminación pues de toda la ornamentación innecesaria, ¿no? En cuanto a los edificios públicos pues presentan pues diseños desorbitantes, ¿no? Y haciéndolos pues prácticamente pues inconstruibles para la época, ¿no? También pues presentan pues una obsesión por el tema de la luz, ¿no? Como una herramienta principal, ¿no? También hay una realización pues de una arquitectura utópica, ¿no? En la que pues no se llegaría a construir, ¿no? No se construiría. Cuanto pues a la construcción pues no y la composición de los elementos pues tenemos entre ellos pues su obra La Ópera, ¿no? La cual consta de un gran espacio central formado por dos cilindros propuestos, ¿no? El primero de los cuales está ordenado según grandes columnas corintias que a su vez están rematadas, ¿no? En su parte superior por esculturas, ¿no? El edificio se remata pues en, ¿no? Digamos que también la parte superior presenta por una semibóveda circular, ¿no? Eh, ¿No? Digamos, y sobre base cuadrada, ¿no? Que estaba flanqueada en sus esquinas, ¿no? Con estatuas.
Otro de sus proyectos, pues, muy parecido a la iglesia o basílica metropolitana, ¿no? Los volúmenes, pues, conforman una cruz, ¿no? En cuyo centro, pues, se alza un gran cilindro, ¿no? Con columnas rematadas, ¿no? En cúpula, con una iluminación cenital, ¿no? Para marcar la ornamentación religiosa, ¿no? También, pues, vemos que destaca la sencillez de los elementos, ¿no? Clásicos, de orden gigante, ¿no? Como, pues, los corintios compuestos, ¿no? En su otra obra podemos ver, pues, el cenotafio, ¿no? De Newton, ¿no? Que es un célebre proyecto, ¿no? Con connotaciones utópicas, ¿no? Realizado en 1784. Bueno, ese tipo de arquitectura, pues, admira a los clásicos, la ciencia, el progreso y la reforma social, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es ahora vamos a comentar lo que es el otro arquitecto, Claude Nicolas Ledoux. Bueno, este arquitecto, pues, fue, aparte de arquitecto, urbanista, ¿no? Francés, uno de los principales representantes de la arquitectura neoclásica. Su figura ha sido reivindicada como uno de los precursores de la arquitectura utópica, ¿no? Ya que pudo reorientar, pues, ¿no? Sus ideas a los nuevos conceptos ideales, ¿no? Que guiaron la Revolución Francesa. Al igual que Boulle, pues también fue alumno, ¿no? De Jacques, ¿no? Francois, Blondel, aunque se vio, pues, poco influenciado por él, ¿no? Y aún partiendo de las formas barrocas y convencionales del maestro, pues, ¿no? Digamos que se aparta, ¿no? Rápidamente del clasicismo. Ya, pues, a sus 20 años, Ledoux, pues, realizó su primera obra, ¿no? El decorado de Café Militar, el cual, pues, prácticamente lo elevó al pedestal de los arquitectos de moda, ¿no? Ya hacia 1920, con el descubrimiento de la abstracción, se lo eleva como héroe, ¿no? De la modernidad, precursor del Le Corbusier, ¿no? La capacidad de Ledoux, pues, para abstraer la realidad hizo que se contactara, pues, con los reformistas ilustrados, ¿no? Entre sus primeras, pues, obras tenemos en los años 70, pues, se da una arquitectura, pues, clasista, ¿no? Francesa, la cual se caracterizaba, pues, por la sencillez de sus líneas, el equilibrio, ¿no? Entre ellos la claridad, preocupación por las distribuciones, había una adaptación, ¿no? Solar, ¿no? La geometría, soluciones y formas típicamente francesas, ¿no? En París construyó, pues, varios palacetes aristocráticos, ¿no? Entre ellos tenemos el palacete de Hallwil, como también el palacete de Uzes, ¿no? Y el palacete de Montmorency, ¿no? Fue, pues, autor de dos de las más importantes obras públicas de la época, ¿no? La Salina Real de Arcés-Senan, que es, pues, declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? En 1982. Y las Barrières, ¿no? De París. El cerco fiscal, pues, ¿no? De que la Fermé Generale, ¿no? Levantó para recaudar impuestos, ¿no? Entre sus sombras también, pues, podemos ver que destacan, pues, el pabellón de Louvciennes en 1771, las cuadras de Versalles en 1773 y el castillo, ¿no? De Benouville, ¿no? En 1777, ¿no? Las innovaciones y diseños estéticos y morales, pues, de la arquitectura son plasmados, ¿no? Por Ledoux al final de sus días, ¿no? En el libro, ¿no? La arquitectura vista desde la relación del arte, de las costumbres y de la legislación, en 1804. Bueno, entre sus características, ¿no? Y de su arquitectura, pues podemos decir que la arquitectura de Ledoux es práctica y funcional, ¿no? Se da una idea barroca en sus inicios de la unidad en la configuración de los cuerpos para su fusión en un todo, ¿no? También, pues, se introduce una transformación de la forma global clásico-barroca. Hay utilización de órdenes primitivos, ¿no? Nacidos prácticamente de la naturaleza, como el dórico, para aportar un toque de nobleza a sus edificios. También podemos decir que es visionaria por el cubismo, el surrealismo o el postmodernismo, ¿no? También hay un uso exagerado, pues, ¿no? De elementos clásicos, ¿no? Pareciendo anticipar al clasicismo postmodernista, ¿no? También, pues, hay creación de un singular orden arquitectónico, ¿no? Con una nueva columna que se asienta en piedras alternas, ¿no?
en formas cilíndricas, ¿no? Una encima de otra, ¿no? En forma cúbica, ¿no? Superpuesta, hasta lograr pues con ello un efecto simbólico, ¿no? Se da pues una arquitectura transitoria, ¿no? De una colosal a una más detallada, ¿no? Y finalizando pues en un utopismo, ¿no? Innovador. Entre sus composiciones, pues, ¿no? De Nicolás Ledos, pues tenemos Pabellón Madame du Barry. Podemos ver sus elementos arquitectónicos, ¿no? Que presenta pues una organización simétrica, ¿no? Al exterior, ¿no? Acentuada pues una afirmación arquitectónica, pero se libera en la organización, ¿no? De espacios interiores, transgrediendo la simetría y adecuando los ámbitos a sus necesidades funcionales. También pues variando sus formas y tamaños, ¿no? Pues y conserva pues, ¿no? Claramente el eje simétrico en el recorrido principal de la casa, ¿no? Tenemos otro ejemplo pues en la rotonda La Villette y de Parts de Monceau, ¿no? También las rotondas pues están formadas partes del muro, ¿no? Formaban, ¿no? Parte del muro que rodeaba París y eran pues las puertas, ¿no? De entrada, ¿no? Pues, a la ciudad. Su construcción pues se debió a que servían pues para percibir impuestos, ¿no? Como la gabela que se cobraba, ¿no? Por el uso de la sal, ¿no? En estas obras también de acá podemos ver también su composición de sus elementos, ¿no? En la casa de Vigilante del Río, en la casa de Jardinero, ¿no? Pues los edificios representaban la actividad de sus ocupantes, ¿no? Y no su jerarquía social, digamos, ¿no? En la casa del jardinero pues concebía el paisajismo como un entorno bello, ¿no? Y armonioso. Por ello pues tendrá forma de esfera, ¿no? Considerada pues la forma perfecta, ¿no? Entre otras también tenemos pues la ciudad ideal de Chaux, ¿no? Que era la entrada a la salinera, donde se realizaba por un peristilo, ¿no? Conformaba pues 6 columnas de orden dórico, de forma pues arcaica, ¿no? Inspiradas en el templo de Bastion. Pues este diseño marca la oposición, pues, ¿no? Entre lo natural y la creación del hombre, ¿no? Y pues podemos decir que para la luz, pues la monumentalidad y los órdenes clásicos jerarquizaban todas las actividades, ¿no? Y profesiones. Bueno, arquitecto, eso sería todo, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Hasta luego.